Amigos, la educación es parte fundamental de todos los pueblos y hoy hemos invitado a platicar al secretario de Educación en Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, para que nos diga hacia dónde va a llevar la educación en este sexenio. Juan Carlos, gracias por permitirnos esta conversación acá en El Respetable. Muchísimas gracias, Bruno, un placer estar contigo. Siempre hablar de educación es un tema que genera mucha intensidad, así debe de serlo, es la actividad que más nos humaniza, nos perfecciona y encantado de hacerlo en tu medio. Gracias, secretario. Para empezar, ¿podrías hablarnos un poco más de ti? Tú ya fuiste secretario en la pasada administración. ¿Qué más has hecho? Yo empecé de muy joven a trabajar, desde adolescente trabajaba como mecánico en Estados Unidos. Terminando la secundaria, yo pasé 5 años en Estados Unidos trabajando en temas de mantenimiento, construcción, pues muy metido a sacar la familia adelante. No soy el mayor de 6. Después regresé a Guadalajara a estudiar la preparatoria. Al concluir la preparatoria estudié la licenciatura en física y desde ahí me empezó a interesar mucho la ciencia, la tecnología y la educación. Antes de terminar la carrera ya estaba dando clases en algunas instituciones y esto fue hace 28 años. Desde hace 28 años tengo el gusto de ser maestro. He sido maestro de educación secundaria, preparatoria y universitaria y hace 6 años comencé a ser secretario de Educación. Este es el segundo periodo. Tuve el gusto de que me invitara a esta función Pablo Lemus, el gobernador refrendó la confianza. La verdad es que no solo en mí, sino en un sistema educativo integrado por 80,000 personas que conformamos el sector público, maestros, personal de apoyo de instituciones públicas, pero también en la Secretaría nos toca trabajar con las instituciones privadas, por supuesto. Ahí se agregan otras 20,000 personas. Entonces el sistema educativo de Jalisco en educación básica y media superior ronda alrededor de 100,000 colaboradores. Secretario, aunque suene a pregunta de perogrullo, la importancia de la educación en Jalisco. Bruno, tú sabes que estamos en un mundo extremadamente cambiante. Hace un momento lo conversábamos, cómo hasta los medios de comunicación no se pueden seguir comportando como hace, ya no digamos 2 o 3 décadas, hace 5 años. Evoluciona cualquier sector. Hoy si como industria, si como empresa no haces innovaciones, puedes fenecer. Eso es un hecho que no se veía en nuestras generaciones. Si bien estamos acostumbrados al cambio, nunca tan vertiginoso como este. Yo te podría decir que la educación es muy importante en este momento y tal vez más que nunca, no solo porque nos humaniza y perfecciona, sino porque requerimos estar a la vanguardia, ponernos al día en todas las tecnologías y métodos que hay, porque tú sabes que hay muchas profesiones que van a desaparecer en muy poco tiempo. Hombre, la apertura de la inteligencia artificial, yo te diría que hace 2 o 3 ciclos escolares era 0 en las escuelas, no la veía hacer a un niño haciendo tareas, un maestro haciendo su programación de clase, y hoy al revés, no puedes pensar en una persona que quiera ser competitiva si no utiliza las herramientas de inteligencia artificial. Si alguien nos escucha y aún no las ha explorado, se está perdiendo de una oportunidad muy grande de desarrollo. ¿Y cómo te preparas para lo desconocido? A través de la educación. Antes de entrar un poquito más en la inteligencia artificial, que es un tema muy interesante, ¿qué podríamos rescatar del sexenio anterior? ¿Qué podrías mencionar? ¿Cuál fue tu evaluación ahora que repites? Fíjate, Bruno, que me parece que lo más relevante es poder sumar voluntades. El hecho educativo es tan relevante y no lo decimos en Jalisco, lo dice el mundo, lo dice la UNESCO, el Pacto Global por la Educación del Papa. A donde tú volteas a ver, se habla de que la agenda educativa ha trascendido más allá de la escuela y tenemos que formar todos, toda la aldea forma, ¿no? Dicho africano es muy cierto. Hoy necesitamos involucrar a padres, profesores, alumnos, siempre ha sido así, pero también al sector social, al sector empresarial, a la comunidad en su conjunto. Lo que hizo el proyecto educativo del gobernador Enrique Alfaro fue hacer un proyecto que fuera aglutinando a más personas. En un momento también el actual gobernador Pablo Lemus fue un protagonista del desarrollo del sistema educativo de Jalisco que sucedió el año pasado desde Zapopan, después desde Guadalajara. Fomentó mucho el tema de centrarnos en las escuelas, dándoles lo que necesitan, al exterior pues una buena iluminación, entornos seguros, al interior dándoles lo que hoy necesitamos para poder practicar deportes, una lonaria, comedores, lugares funcionales, internet y demás. Y el gobierno del estado pudo haber hecho mucho, pero lo consiguió a través de no ir solo y pudo hacer más. ¿A qué me refiero? Pongo el ejemplo del fideicomiso de la infraestructura educativa.
No hay otro estado en la República que tenga 5,000 millones de pesos por ejercer este año en infraestructura, no existe. Un estado rico como Jalisco, recibiendo sus partes proporcionales de la riqueza que se genera en el país, lo destinado para escuelas rondará alrededor de 280 millones de pesos. Nosotros vamos a tener 5,000 millones. Pues es muy importante, sin duda, contar con internet de alta velocidad, tener nuestra propia red para las escuelas, que cada maestro en Jalisco, que es otro caso inédito, tenga una computadora para uso personal, solo se da en Jalisco, que podamos tener una plataforma con contenidos de identidad local, pero también con una curaduría muy importante de los mejores recursos digitales que hay para formar a niños y jóvenes, eso también se da en Jalisco. Secretario, sin duda se ha visto un gran apoyo, un gran desarrollo en las cuestiones tecnológicas, lo que es el internet, la capacitación de nuevos talentos que trae ahí por una línea. ¿Estamos preparados en Jalisco para la llegada así tan de sopetón de la inteligencia artificial o hacia dónde transitamos? Pues yo creo que esta pregunta es de carácter global. El mundo se está haciendo ese mismo cuestionamiento. Jalisco, yo te podría decir que tiene muchos más elementos que el resto del país, porque hemos tenido una estrategia por 6 años consecutivos muy puntual de evolución digital. Eso era una parte del desafío. El otro desafío tenía que ver con la conectividad. Recordarás que hace 6 años el gobierno federal dejó de pagar el internet a las escuelas en todo el país, y las únicas escuelas que perseveraron en esta estrategia fueron las que pagaban los mismos padres de familia o los maestros para poder contar con internet. Eso en Jalisco rápidamente se le puso solución. Te podría decir que también tiene que ver, ok, ya tienes la capacitación, tienes las computadoras, tienes la red, ¿qué hace falta? Pues evidentemente los contenidos, generar contenidos y sobre todo hacer un círculo virtuoso. Jalisco sí está preparado, sin duda. En muy pocos días, aquí estamos dando la primicia, vamos a tener un curso intensivo en inteligencia artificial que le va a permitir a los maestros actualizarse en este mundo de la inteligencia artificial que es tan cambiante, en los nuevos elementos que pueden considerar ellos para su práctica profesional, yo diría también personal, ¿no? La inteligencia artificial te ayuda muchísimo, nos ayuda, por ejemplo, a estudiar, a los alumnos también queremos darles ese mensaje, que sepan que no la satanizamos, todo lo contrario, le damos su justo valor como herramienta, estamos preparando a sus maestros, queremos también trabajar muy intensamente con los padres de familia para que sepan de qué se trata. Hoy en promedio saben más de inteligencia artificial un menor que un adulto. Pero ¿qué pasa con nosotros como adultos que tenemos que salir a trabajar en nuestras jornadas y nuestras obligaciones ya muy concretas, muy institucionalizadas? Tenemos que darnos tiempo también para eso, Bruno, para poder saber en nuestra profesión cómo esas herramientas pueden liberarnos de tiempo muy valioso en cuestiones autónomas, en cuestiones que agregan poco valor, en lo que nos realmente nos alimenta nuestra vocación, ¿no? En el caso del maestro, poder atender a cada alumno, llegar a conocerlo, porque puedo ahora perfectamente con un banco de reactivos hacer un examen diferenciado por alumno. Es algo que hace unos años no podíamos hacer, por poner un ejemplo. Es un gran reto, sin duda, lo de la inteligencia artificial y hacerla llegar, pues, la capacitación a los padres de familia y eso, pero hay también grupos vulnerables, ¿no? O que están alejados de la civilización, por llamarlos, que están en las sierras. ¿Qué se está previendo para que les llegue esa actualización? Bueno, primero, la estrategia de Secretaría de Educación Jalisco y del Gobierno del Estado es llegar a todos los rincones. Para eso nosotros trabajamos varias tecnologías. Hoy te podría decir que todas las escuelas de Jalisco tienen internet, incluso escuelas que son muy pequeñas, de comunidades de pocos cientos de habitantes, en donde su escuela tiene decenas de alumnos, ahí tenemos internet. Hemos venido evolucionando para darles tecnologías más rápidas y pongo 3 ejemplos de tecnología. La fibra óptica, que es la que suministra a zona metropolitana y salen 12 ramales a las 12 regiones del estado, hasta las cabeceras municipales. Después, si las escuelas están cercanas, se distribuye con fibra óptica, si están lejanas, con microondas. Y hay poblaciones en nuestro estado que es muy variado en su conformación geográfica, en zonas montañosas o de difícil acceso. Hemos optado por tecnología satelital. Entonces tenemos ya este servicio en todas las escuelas, lo estamos perfeccionando, estamos incrementando el ancho de banda y estamos poniendo access point dentro de una escuela para que no solo en la dirección donde está el repetidor tenga baño de señal Wi-Fi, sino que la pueda tener hasta el último punto de
del aula más alejada de la escuela. Sabemos que aquí en Jalisco se van a desarrollar los microchips para inteligencia artificial y una serie de colaboración con la iniciativa privada en materia de tecnológica. Con esto que estás planteando, con lo que se ve, ¿qué futuro le ves a Jalisco en ese sentido? Pues muy prometedor, muy positivo en la medida que nos preparemos para el mismo. Estamos en una competencia global por atraer las cadenas de suministro que alimentan el principal mercado del mundo, que es Estados Unidos, o simple y sencillamente que le pueden dar atención a toda Latinoamérica. Somos un gran continente y hoy estamos en un momento muy interesante de investigación, de innovación, de ciencia y tecnología, de patentes. ¿Dónde está la oportunidad para el Estado? En el talento, evidentemente, las personas que le pueden dar atención a ese tipo de industrias, que en su mayoría son de corte técnico y de ingeniería, pero también en la producción de energía a bajo costo. Entonces, si queremos seguir siendo competitivos, no podemos basarnos a mano de obra barata, al contrario, tiene que ser calificada, de alta calidad. Y entonces, ¿qué es lo que se va a premiar? La creatividad bien aplicada que se traduce en innovación. ¿Cómo lo hacemos desde la Secretaría de Educación Jalisco para darles esos perfiles a las industrias? Pues empezando desde la educación básica. Tenemos un programa muy interesante de STEM, de ciencia, ingeniería, matemáticas, tecnología, desde la educación primaria pasando por secundaria. En preparatoria tenemos el desafío Jalisco STEM, que no es otra cosa más que pedirle a los jóvenes identifiquen un problema, propongan una solución y se pueden hacer acreedores, Bruno, a premios que van del orden de los 275,000 pesos para el primer lugar y así en ascendente al segundo, al tercero hasta el lugar número 20. Hemos llevado a los alumnos al ecosistema de emprendimiento de Nueva York, de Boston, de Seattle, de Vancouver, y es una vía en la que nosotros estamos fuertemente trabajando para que el mindset de los jóvenes y de los niños, ¿por qué no decirlo, Bruno?, cambie y que vean que el mundo se ha globalizado, que así como hay amenazas por esta globalización que sí existen, las pantallas hay que tenerles cuidado, sobre todo ese mensaje es para los padres de familia, no podemos dejar a los hijos solos, bueno, hasta nosotros mismos tenemos que cuidarnos los adultos de qué contenido consumimos en las pantallas, pero también hay que decir que hay grandes beneficios. Hoy un joven en Cuquío, en Mezquitic, en cualquiera de nuestros municipios, siempre y cuando tenga internet y una pantalla, puede tener un proceso formativo que le permite ser competitivo a nivel global. Es decir, el mundo nos abre grandes posibilidades, pero nuevamente caemos, Bruno, a una necesidad indispensable que es tener procesos formativos, procesos educativos. Pues Juan Carlos Flores Miramontes, secretario de Educación en el gobierno de Pablo Lemus, gracias por esta conversación acá en El Respetable. Bruno, un placer haber estado contigo y gracias por la difusión que le das a todos estos temas educativos.